Que Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos que se conectan. Es una bendición para mí llegar hasta sus hogares. Soy el pastor Alberto Cortés. Hay un versículo que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, y habla sobre lo que es el Espíritu Santo. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Muy bien, Padre, muchas gracias. Bendice a los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo acepté al Señor Jesús, un día previo a, 4 días, previo a que yo aceptara a Cristo, andaba perdido en las calles de Guatemala, específicamente por un lugar conocido como el Trébol. Allí dormí en el Trébol, ahí cené, y en la madrugada del día siguiente vi a un conocido mío de hace años, con quienes disfrutábamos la vida de manera liberal. Algo me dijo que era un amigo mío y yo le hablaba hasta que él me conoció, me llevó a su casa y me invitó a una iglesia, a la iglesia donde él se congregaba, Asamblea de Dios Mahanaim. Resulta que llevaba un pensamiento bastante contrario a lo que es el Evangelio. Resulta que en la guerra, en las montañas, me habían dado doctrina atea, la teología de la liberación, que usa el personaje. Esa teología de la liberación creo que fue fundada por el padre jesuita Yacurí, aquí en El Salvador. Esa teología hablaba de liberarse de los gobiernos tiranos, empuñando las armas con la ayuda de Jesús. Resulta, hermanos, que cuando acepté la invitación de asistir a una pequeña iglesia denominada Asamblea de Dios Mahanaim, pues yo fui a esa reunión con un semblante engreído, orgulloso, y no me cabía en la mente ser evangélico. Llegué, entré con ellos al templo, era un garaje, estaban haciendo la iglesia, un garaje. Y me senté en la parte de atrás, con los brazos cruzados y con un aire de orgulloso. Miraba a todos los que estaban ahí haciendo el culto. Y ellos pues cantaban, yo no cantaba, no sabía nada de eso. Cantaban sus himnos, sus coros, luego pasó un predicador, dio la palabra, y todo me parecía extraño, todo. Pero lo que más me causó extrañeza fueron 3 niñas, una como de 9 años, otra quizás de 11, la otra quizás de 13 años, muchachas bonitas,
ojos arcos, ojos claros, algunas ojos azules. Y en lo que todos los demás creyentes estaban alabando a Dios, adorándolo, actitud, algunos llorando, otros hablando en lenguas, pues estas 3 chicas llamaron mi atención, porque hablaban en lenguas, y al mismo tiempo que hablaban en lenguas, lloraban. Y yo decía, ¿y esto qué es? ¿Qué les pasa a estas muchachas? Fue en la zona 7 de Guatemala. Y mientras más gritaban y lloraban, estas niñas danzaban, hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, póngase usted en mis zapatos. Un hombre que venía de la montaña, venía de ver la muerte cara a cara, venía de disparar y que le dispararan, venía de guerrear en una batalla revolucionaria aquí en El Salvador. Entonces, claro, quedé como en shock. No podía entender qué pasaba en ese templito, en esa congregación. Me causaba extrañeza. Yo las veía así, las tenía a la par, las 3, y me inclinaba a verlas. Y decía, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué hablan estas niñas tan raro? ¿Y por qué lloran? Entonces, ¿pueden ustedes imaginar a un esfuerzo? A un guerrillero de pie ahí, a la par de 3 niñas, una de 9, una de 11 y una de 13 años, en un culto evangélico, donde había presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Comenzar a ver a estas niñas hablar cosas extrañas, a danzar y a llorar. Bueno, vi hacia atrás de mí, estaba otro señor, enorme, corpulento el hombre, que danzaba y también hablaba en lenguas. Casi todos hablaban en lenguas en esa iglesia, desde los pequeños hasta los más ancianos. Entonces esto fue para mí algo tremendo, pues quedé como en shock, no entendía qué pasaba. Nunca había visto esas manifestaciones en humanos. La teología de la liberación nos enseñaba otras cosas. Nos enseñaba cómo defendernos de un gobierno tirano y déspota. Nos enseñaba a matar. Nos enseñaba que nosotros estábamos en la voluntad de Dios, porque Dios amaba a los pobres y nosotros luchábamos por los pobres. Entonces, me fui de esa reunión con los hermanos que me habían invitado, pensativo, analizando qué es lo que mis ojos habían visto. Claro, hoy entiendo esas cosas. Son las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, no hay quien lo detenga, no hay quien lo calle. Y yo quedé
no acepté al Señor esa noche, pero quedé impresionado. Bueno, además de las bellezas que habían ahí en esa iglesia, en esa pequeña iglesia, gente muy fina, muy especial, muy bellos, ¿verdad? Pero me impresionó la danza, el hablar en lenguas, las lágrimas de esas tres jovencitas. Quedé en shock, quedé muy pensativo. No estaba acostumbrado yo a eso. Estaba acostumbrado a estar con el fusil, ¿verdad? Andar con empuñando las armas en los montes, caminando en las oscuridades, en las montañas, con o sin luna, por barrancos, cafetales, planificando ataques, emboscadas. Esa era mi vida. Pero en esa noche me veo en un templo donde habían tres señoritas que hablaban bien extraño. Danzaban y al mismo tiempo lloraban y profetizaban. Me fui y volví al día siguiente, por invitación también de los mismos hermanos que me habían hospedado. Y seguí curioseando lo que pasaba entre los creyentes, hablando en lenguas, danzando, profetizando. Y yo decía, ¿y esto qué es? Pues hasta que ellos decían que el Espíritu Santo se había manifestado. Entonces empecé a medio comprender lo que realmente pasaba en ese lugar. Quizás no fue tanto la predicación, sí tiene su porcentaje, ¿verdad? Que me convenció la palabra de Dios. Pero lo que yo siento que me cautivó fueron esas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y hablaban los hermanos en mis inicios, ahí en esa iglesia, que debíamos de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y yo veía que el pastor Carlos Mérida pasaba a los que habíamos aceptado, los pasaba al frente. Ponía las manos, el pastor era muy lleno del Espíritu Santo, también hablaba, se revestía cuando predicaba, hablaba en lenguas, también danzaba y profetizaba también el pastor. El pastor vivía en Amatitlán, una laguna que tiene Guatemala, ahí vivía él. Entonces pasaba a los que habíamos aceptado y ponía las manos y decía él, bueno, cuando les ponía las manos muchos comenzaban a hablar en otras lenguas y decían que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y yo siempre pensando, ¿y eso qué es, pues? ¿Qué es eso? No logro entender, no logro captar qué es lo que está sucediendo en esta iglesia. Entonces, pasó un mes, pasó el otro mes, al tercer mes, de tanto pedirle a Dios que me bautizara con el Espíritu Santo, sucedió lo que tanto anhelaba mi corazón. Recuerdo que fue una noche, como a las 10:30 de la noche, ya todos acostados. Yo estaba en una hamaca cuando empecé a llorar por gusto. Y decía, ¿y por qué estoy llorando? Pues sentí deseos de bajarme de la hamaca y arrodillarme esa noche. Al ratito yo estaba hablando en lenguas. Hice quizás un gran escándalo porque se levantaron todos y acudieron donde yo estaba orando en lenguas.
y se gozaron juntamente con este servidor. Ahora, venía yo de una guerra y venía de ser instruido por religiosos católicos. También había estado por un buen tiempo con la iglesia de los mormones, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estuve en esa iglesia en la adolescencia. Luego me gustaba el catolicismo. Yo era fiel devoto a las procesiones. En Sonsonate, mi pueblo, es un pueblo con un fervor religioso exagerado. Y las procesiones duraban toda la noche. Hoy no sé. Yo andaba toda la noche con ellos. Tenía una mezcla de entre mormón y católico. Y ahora estaba en una iglesia evangélica, pero que me había dejado asombrado, con la boca abierta, las manifestaciones sobrenaturales de lo que es el Espíritu Santo, del bautismo. Y el Espíritu Santo, en mis inicios en el cristianismo, me enseñó muchas cosas. Viví en un país donde tenía que trabajar y no hallaba de qué trabajar ahí. Primero porque mi nombre era conocido en El Salvador y no podía darme el lujo de que en Guatemala las autoridades me capturaran por ilegal, sin papeles, andaba sin papeles ahí, porque inmediatamente me mandaban para El Salvador y en El Salvador sí, habían dado orden de captura hacia mi persona. Entonces estaba en una encrucijada. No podía trabajar en una empresa, no podía trabajar en una fábrica, no podía trabajar. Me dediqué a trabajar como jornalero, o sea, trabajitos así, ¿verdad? Para ganar mis centavitos. De esa manera fui a parar a un taller. En ese taller era de una hermana en Cristo, cuyo esposo lo había dejado abandonado, se había ido para los Estados Unidos. Vendió unos carros del taller de los clientes y lo dejó abandonado y se fue para Estados Unidos. Entonces, la hermana estaba atribulada. Ella no hallaba qué hacer. Tenía deudas. Tenía que pagar los carros también. Y estaba desesperada esta mujer. A Dios gracias, ella era evangélica, era cristiana. Y por consejos de un hermano en Cristo de la iglesia, fui a parar ahí. Y cuando yo era un niño, quizás como de unos 8 o 9 años, en los tiempos de vacación de la escuela, me iba a meter a un taller de reparación de automóviles. Y ahí no aprendí nada, porque estaba muy... Ustedes saben de que un adolescente es un muchacho muy inquieto, no toma en serio absolutamente casi nada, ¿verdad? Pero sin embargo me fijé en muchas cosas. Cosas que, estando en Guatemala, el Espíritu Santo, que ya me había bautizado, las trajo a mi memoria. Y me dice la hermana, ¿usted sabe algo de enderezar y pintar carros? Mire, le dije, fíjese que honestamente, cipote, iba a un taller, estuve como 1 año y medio. Y veía cómo arreglaban los carros. Pero ¿se hallaría en valor usted, hermano, de arreglar, enderezar algún carro? Sí, siempre he sido una persona muy atrevida.
Y de mecánica, mire, mecánica sí ayudaba bastante. En la mecánica sí, le ayudaba. No aprendí bien, no aprendí, pero sí ayudaba al que estaba ahí como el jefe del taller. ¿Va? Ah, qué bueno, me dijo. Bueno, hay que orar a Dios, hermano, para que Dios mande trabajo. Vamos a orar. De esa manera, hermanos, pasé en ese taller casi 2 meses. El taller había quedado con una mala reputación por la venta de los carros de los clientes que había hecho el dueño, el esposo de la señora, de la hermana. Pasé 2 meses sin hacer absolutamente nada, solo llegaba, esperar a ver qué llegaba, ¿va? No llegaba nada. Alguien me regaló una Biblia Scofield, chiquita, pequeñita la Biblia así, de este tamaño, pasta negra. Leí en esos 2 meses toda la Biblia, con todas las interpretaciones que le da Scofield. Leí toda la Biblia. Ahí supe del anticristo, del falso profeta, de la bestia, de los imperios persa, medo-persa, babilónico, griego, romano, etc. En esa pequeña Biblia. El hecho de que no llegara a trabajo durante 2 meses me sirvió para leerla toda la Biblia, la leí. Pues a los 2 meses llegó un señor con un carrito y dijo, ¿hay algún enderezador aquí? Dijo, pintor. Entonces yo le dije, sí, ¿qué deseaba? Es que fíjese que acabo de tener un accidente, me dijo. Golpeé a un pickup, le golpeé a una puerta con mi carro, me dijo. Y quiero arreglar el pickup y quiero arreglar mi carro. Pero comenzaría con el pickup, me dijo. ¿Cree que me lo arregla usted? Sí, le dije. Tráigalo. Entonces, cuando me lo llevó, el Espíritu Santo tomó posesión de mi persona. Yo, cuando doy este testimonio, les digo a los hermanos, prácticamente el que enderezó y pintó el carro fue el Espíritu Santo, no fui yo. Porque yo absolutamente no sabía nada de eso. Solo había visto nada más cuando era un adolescente. Bueno, el Espíritu Santo me iba guiando paso a paso lo que tenía que hacer. Quitar la puerta, quitarle la tapicería y quitarle las manivelas para subir el vidrio y todo eso. Desnudarla. En la orilla tenía remaches. Traen unos remaches las puertas. Despegar cada remache, meterle taladro ahí, después la soldar. Quité las 2 tapas de la puerta. Ahora ponerle en un trozo, porque si le golpeas en un hierro, vas a estirar la lámina, golpearle en un trozo. Así sucesivamente yo iba sintiendo que el Espíritu Santo me iba hablando, hasta que enderecé la puerta. Después uní las 2 mitades. Yo sabía los materiales que usaban, eso sí no se me había olvidado, para dejar la pareja, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, todo eso me salió, me recordó, pues, ¿verdad? Lo que yo había visto en mi niñez. Quitarle, me dijo, compra pasta, se la echas con una sierra o con lija, le das la misma forma de lo que es la otra puerta, que es lisita, para eso hay lija. Y todo eso el Espíritu Santo
Yo nunca había trabajado de eso. Para no cansarlos, reparé la puerta y reparé el otro carro. Cuando reparé el otro carro, lo mismo. Mira, el golpe está en la esquina del carro, en el guardafango. Quitarle todo lo que tiene ahí y ponerle un tirro, el Espíritu Santo de Dios. Increíble. Yo esto se lo doy a los jóvenes, en charlas, en el campo, en campamentos, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo puede guiarlo a uno. Ahora, quitarle el farol, quitarle todos los adornos, quitar las vías, quitar todo. Ponerle un tirro y ponerle ahí donde va, ponerle qué es. Así que quité el relay, quité otras piezas, una bobina ahí, desnudé todo el golpe. Ahora quité el guardafango. Tenés que componer este carro, comenzando desde donde va puesto el guardafango. Cuando ya le has dado forma a la parte donde va, faldón creo que le llaman a eso, donde va el guardafango, entonces empezás ya con el guardafango. Antes no era como ahora, que ahora los pintores y enderezadores de carro no se complican, sino que solo le dicen al dueño, consigue el guardafango. Si golpeó la caperuza y está toda arrugada, consiga la caperuza. Ellos no se complican, son más prácticos, ¿verdad? En el tiempo que yo hice eso, no era así. Y así sucesivamente. Bueno, pinté el carro, pinté el Picat, ya tenía dinero. Y me llegó un cambio de anillos del motor de un carro Fiat, modelo 124 especial, de 12 gelevas. Y ahí entré ya en el área de lo que es el motor. Lo mismo, el Espíritu Santo me hablaba. ¿Verdad? Y me decía, mira, quita acá, quita la tapadera, ¿verdad? Quita la tapadera, los tornillos de la tapadera, guardarlos en la misma tapadera y dejarlos. Tenés que quitar la culata. Yo sabía que había una herramienta que le dicen torcómetro, que es para darle tensión a las tuercas, a los pernos. Todo me fluía. Lo que yo había visto de 9 a 10 años en un taller, 10 años y medio. Todo me fluía en mi mente. Yo recién había sido bautizado por el Espíritu Santo. Ahí estaba presente Dios ayudándome a sacarme adelante. Una persona desterrada de su país, ¿verdad? Una persona que en su país era buscado, una persona que andaba sin papeles en Guatemala y que si lo agarraban las autoridades lo mandaban de regreso para El Salvador. Y aquí a la boca del lobo venía a parar, ¿verdad? Entonces tenía que trabajar de lo que sea. Así que el Espíritu Santo me guió para arreglar el motor de ese carro. Digo todo esto porque a veces hay personas en el cristianismo que piensan que el Espíritu Santo solo es para emocionarse nada más. Brincar, correr por todo el templo y hablar en lenguas. El Espíritu Santo, bien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Os guiará a toda luz y verdad. El Espíritu Santo es un guiador del que se deja guiar, del que se somete al Espíritu Santo. El que se somete, se sujeta al Espíritu Santo, ese es un hombre dichoso, una mujer dichosa. Entonces, mis inicios en el cristianismo, en el evangelio, fueron así. Experiencias personal con el poder del Espíritu Santo de Dios. Me gané un loco en Guatemala. Me gané un campeón de lucha libre, ya se los he contado, José Azari. Búsquenlo ahí en internet, José Azari. Ese yo lo evangelicé y aceptó a Cristo. Y él se ganó al subcampeón. Él era campeón centroamericano de lucha libre. Me gané una maratonista, ¿verdad? Y me gané vendedores de paletas, vendedoras de tortillas, vendedores de minutas, porque yo le hablaba a todo el mundo, lo que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, yo conocí ese versículo donde dice, tú solo abre tu boca, yo la llenaré. O sea,
Tal vez uno no tiene palabras, pero el Espíritu Santo, si nosotros le damos libertad al Espíritu Santo, Él nos da palabras para hablarle a quien sea. Puede ser un mendigo de la calle, puede ser un presidente de una república, lo que sea. Yo veía cómo el apóstol San Pablo, como les digo, yo leí toda la Biblia en los 2 meses que estuve sin trabajar ahí. Me di cuenta que este apóstol San Pablo, él evangelizaba a todo el mundo y había manifestaciones de poder. Entonces me gané muchas almas en la ciudad de Guatemala a través del darle la oportunidad al Espíritu Santo que usara a esta persona, este vaso, pues, ¿verdad? Yo oí hablar de que uno podía ser un vaso de Dios. Pues. Yo me dejaba usar por el Espíritu Santo. En esos tiempos, cuando acepté al Señor, los cristianos de las iglesias llegaban media hora antes del culto. Los cultos eran a las 7 de la noche. Pero la gente media hora antes llegaba y se ponían ya de rodillas a orar. Cuando ya pasaba el que iba a dirigir el programa y daba el saludo y decía Dios les bendiga hermanos, venían ellos, se levantaban y algunos seguían orando hasta que oraba el que dirigía el culto y terminaba de orar, entonces se levantaba él también de su oración. Así era cuando yo acepté a Cristo. Luego, después del culto, nos quedábamos ahí platicando, haciendo amistad, comiendo tostadas con frijolitos y quesito, comiendo empanadas, todo eso, enchiladas. Y lo que impactó mi corazón, mi vida, fue el bautismo del Espíritu Santo. Y comencé a entender de que el Espíritu Santo, cuando bautiza a una persona, viene acompañado de dones espirituales. Don de fe, el don de paciencia, el don de ¿cómo se llama? El don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía. Comencé a aprender de que cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, viene acompañado de dones. Y comencé a experimentar el tener visiones, revelaciones, sueños en mi propia vida. Y comencé ¿cómo se llama? Comencé también a tener luchas con demonios en las noches, cuando estaba dormido. Se me revelaba él, quería sacarme otra vez de en lo que yo andaba, que era la obra de Dios, ¿verdad? A veces se manifestaba con una trompa enorme, como que era cocodrilo. A veces se me manifestaba como personajes grotescos, querían agarrarme. Yo clamaba la sangre de Cristo y ellos se desvanecían. Pasé 3 años luchando contra él en el cristianismo. Aun cuando me vine para El Salvador, todavía aquí en El Salvador, todavía seguí luchando contra él. 3 años duró esa lucha contra él. Hasta que él quizás dijo, ya no lo puedo sacar. Ya no lo puedo sacar de ahí, de lo que ha entrado el Evangelio. Ya sentí yo que me fue dejando. O yo iba madurando más en la fe, ¿verdad? Puede ser. El bautismo del Espíritu Santo es tan necesario en todos los cristianos, porque el problema está en que muchos cristianos se quedan solo con aceptar y pasan por alto, pasan desapercibidos esas promesas que están, ¿verdad? Allá en San Marcos 16, 15 y 16, que dice, y estas señales seguirán a los que creen.
O sea, las señales sobrenaturales del poder del Espíritu Santo persiguen a los cristianos que aceptan a Jesús. ¿Verdad? Y ahí comienza a decir, bueno, en mi nombre echarán fuera demonios. Un creyente echando fuera los demonios de otras personas. Hablarán nuevas lenguas. ¿Ah? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, el asunto está que hay un descuido total, quizás de parte de nosotros los ministros, en no orientar al pueblo que va aceptando a los nuevos conversos para comenzar a clamar por el bautismo del Espíritu Santo. Y se quedan solo como un cristiano religioso, pues. Es más, hasta han fundado iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Hay muchísimas misiones que no creen en el poder de Dios. Y yo fui convencido de que el poder de Dios es real. Cuando yo veía las promesas del apóstol Pablo, que él decía, las predicaciones, ¿verdad? Que él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, hoy en estos tiempos del siglo XXI estamos viviendo una experiencia tan ¿cómo se llama? Peligrosa, diría yo, que hemos hecho a un lado lo que es la presencia, la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios para bautizar a los miembros. Y nos dedicamos a hablarles de moral, de ética, nos hemos dedicado a entretenerlos con bailecitos, con cositas así, con quehacer religioso, y hemos descuidado que el Evangelio no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Y por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Los mismos eruditos hablan de que el apóstol Pablo, si no hubiera aceptado a Jesucristo y volverse un predicador del Evangelio, el apóstol Pablo fuera uno de los grandes filósofos de aquella época, como Platón, como todos esos grandes hombres que han filosofado, Cicerón, todos esos, ¿verdad? Pero hoy hemos descuidado en nuestras cosas. Mire, yo me recuerdo que, y estoy hablando ya hace 35 años para allá, ¿verdad? Yo me recuerdo que en ese evangelio que yo nací, no quiero decirles que era el mejor que ahora, no, dejemos de eso. Pero yo me recuerdo que abundaba la oración en los templos. Abundaba la oración, la gente le encantaba orar porque le encantaban sentir la presencia de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, manifestaciones sobrenaturales. Y que cuando alguien estaba dirigiendo el culto y se comenzaba a sentir la presencia del Señor, no paraba de orar. El mismo pastor le decía, siga orando, hermano, que se manifieste el poder de Dios. Pero hoy nosotros le damos más importancia a lo que son los programas, porque el programa ya está hecho. Es un programa mecánico, un programa mata avivamiento del Espíritu. Y que pasa el hermano, y que hoy viene la otra hermana, y que viene el otro hermano, y que hoy la ofrenda, 3 hermanos a recoger la ofrenda, y que ahora sigue esto, y que ahora una lectura de la Biblia por fulano de tal. Bueno, es glorioso leer la Biblia, ¿verdad? Pero no se le da tiempo a lo que es el Espíritu Santo. No se le está dando tiempo al Espíritu Santo. Y por eso,
por un lado. Y por otro lado, los mismos ministros de Dios que no han tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, ellos mismos predican contra el bautismo del Espíritu Santo, y cuando un hermano comienza a querer hablar en lenguas o comienza a danzar o a profetizar, llegan y lo sientan. Pues hermano, hay que mantener el orden. Entonces, dígame usted, ¿qué rumbo llevamos? Vamos a terminar como religiosos cristianos, que solo vamos a llegar al culto sin motivación, sin fervor, sin unción, sin expectativa de que algo va a suceder. Solo agarramos la Biblia y nos vamos al culto. Y al llegar al templo, no hacemos como hacían antes nuestros hermanos, que llegaban media hora antes y se ponían a orar, y que hasta que comenzaban a dirigir, se levantaba para entrar ya en lo que es el programa, el culto, ¿verdad? El culto mismo, la adoración al Señor. Sino que a veces cuando llegamos temprano, nos quedamos platicando en el patio o en el plafón, nos quedamos platicando. Cuando ya pasa el hermano que va a dirigir, a veces no queremos ni entrar. Hay que cambiar eso. Queremos fervor. Mire, hermano, yo hace poco, sin el afán de herir a nadie, ¿verdad? Porque donde es cosas de estudio para aprender, eso es glorioso, hay que hacerlo. Pero yo decía en son de una observación nada más, ¿va? Que en vez de tanto estudio matafuego, le puse ahí, de igle crecimiento, y me dijo alguien, ¿y qué es igle crecimiento? Pues mira, no sé, yo creo que el término como que es nuevo, religioso, alguien se lo inventó. De estar dando estudios de igle, que es cómo ganar almas, y que hay que ganar almas, y que hay que hacerse amigo de las personas. No, está bien. Ese es como un accionar igual a los bomberos, de emergencia, ¿verdad? Pero en vez de pasar horas y horas sentados, comiendo y aprendiendo, mecánicamente, cómo ganar almas, ¿verdad? Que termina uno hasta durmiéndose ahí en la silla, porque son enseñanzas aletargadas, aburridas, ¿verdad? ¿Por qué no mejor hacemos reuniones de darle libertad plena al Espíritu Santo, a la llenura del bautismo, el poder del Espíritu? Mire, un creyente bautizado con el Espíritu Santo se va a levantar de esa silla y va a comenzar a hablarle a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a los cobradores, a los vendedores, a todo el mundo que se le ponga por delante. Sin tanto tecnicismo, ¿verdad? Estamos matando lo que es el bautismo del Espíritu Santo por programas mecánicamente diseñados. No sé quién inventó eso y no lo quiero criticar de una manera tajante, ¿verdad? Porque algún esfuerzo hizo. Pero si la iglesia, solo fíjense ustedes, el apóstol Pedro, aquí va un ejemplo. Cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el pueblo se agolpó ahí al aposento alto a ver qué pasaba, y pensaban la gente y decían que estaban locos, que estaban borrachos. Y el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, con palabra viva del poder del Espíritu Santo, sale, les da un sermonazo, ustedes lo pueden leer ahí, creo que capítulo 2 de los Hechos, creo que está. Les da un sermonazo el apóstol Pedro, ya lleno de la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y aceptan casi 3,000 almas usted, de un solo sermón. Entonces, ¿qué necesitamos?
vivir todo el tiempo en lo mismo y lo mismo y lo mismo, o darle libertad al poder del Espíritu Santo para que Él haga maravillas por medio de su pueblo. Mire, 10 cristianos ungidos por el poder del Espíritu Santo pueden transformar una ciudad completa, así como lo oye. Porque usted no le tiene temor de hablarle absolutamente a nadie. Es más, no lo pueden callar los impíos cuando lo agarran a quererlo contradecir. Mire Jesús. Jesús, mientras más lo atacaban los fariseos, él más les hablaba de la palabra del Señor. Entonces, hemos matado el fervor del Espíritu Santo, el avivamiento, el poder del Espíritu Santo. Si solo la gente solo levanta la mano y acepta a Cristo, no hay lágrimas, no hay arrepentimiento sincero, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero no hay aquella. ¿Por qué creen ustedes que los creyentes de estos tiempos les cuesta ir a la iglesia? Porque les hace falta el poder del Espíritu Santo. Si la gente sabe que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en su congregación y ellos se dejan guiar por el Espíritu Santo y se someten a Él, esta gente va con una gran expectativa, pero muchos van arrastrando los pies que no quieren llegar a la iglesia. Y cuando están en la iglesia, como son cultos tan aburridos, ahí están, va de ver la hora. A ver a qué hora va a terminar el hermano Jorge. Y es noche, tengo que ir a comer. Hoy van a dar una película buena y que nunca nos deja ir. Es por eso. Porque lo estamos haciendo todo de manera religiosa, mecánica. Mire, cuando hay poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que en los primeros cristianos, ellos se desprendían, nadie decía tener algo suyo propio, sino que lo compartían con los hermanos. Sentían ese gozo en el corazón de dar, de compartir con los hermanos. Oye, hermanos, si que cuando vamos a recoger la ofrenda, hermanos, si ahí andamos con el dedito en la bolsita, en el rincón, buscando la moneda más chiquita para darla, como que si fuera una limosna, hermano. Nos hace falta el poder del Espíritu Santo en estos tiempos. Y al paso que vamos, si no hacemos algo, esto va a llegar un tiempo que las iglesias van a ser... Así cayó Europa. En esa frialdad cayó Europa, que se quedaron nada más hablándoles de Cristo, hablándoles palabra de Dios como una religión. Aquellos avivamientos, hermanos, que existieron allá en el año 1500, hermanos, aquellos grandes precursores del avivamiento en Europa, como David Carey, como John Huss, hermanos, todos esos precursores de la reforma, ¿verdad? Bendito sea Dios. Desapareció. Y hoy los templos los han convertido en museos. Y hoy los dueños de los templos hasta cobran por entrar a verlos. Porque hay gente que los va a ver. Y les cobran para ayudar a lo que es el mantenimiento del templo. Y cuando hacen una reunión cristiana, unos 3, 4, 5 pelones ahí sentados. Ese avivamiento se murió en Europa. ¿Y por qué creen que rechazan lo que es el cristianismo? Los españoles, que me disculpen mis amigos españoles, porque aquí a veces saltan españoles y se enojan con este servidor, pero los españoles son malcriados, materialistas, inmorales, mal hablados. Se olvidaron de lo que es el cristianismo. Hoy si usted les habla de Cristo, a una ultrajada le pueden pegar. Entonces, vamos en retrospectiva, o sea, vamos para atrás, pues. Si aquí solo en América se ha quedado todavía un poco lo que es como la verdadera devoción por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esos avivamientos que tanto hacen gala muchas iglesias de la calle de Azusa, allá
Missouri, en Estados Unidos, y que solo se quedan nada más recordando el pasado. ¿Dónde está Azusa otra vez? Me gustó una frase que vi en una revista que decía, Pentecostés vuelve otra vez. Esos puertorriqueños, mire, tantito se murió Gille Ávila, estas iglesias comenzaron y hasta los ministros a echarse para atrás, a matar el avivamiento del Espíritu Santo. Si a Gille Ávila los puertorriqueños lo conservan como un dios y solo viven recordando, ahí vean las redes sociales cómo suben videos y predicaciones cuando se manifestaba el poder del Espíritu Santo de Dios en los estadios, pero solo se quedaron nada más con los videos. Se ha corrompido la iglesia del Señor. Está perdiendo fuerza espiritual. Sí, puede ser que los programas de ganar adeptos estén funcionando y consigan más gente, pero la gente llega, acepta de una manera frívola, religiosa, donde no se ve el verdadero arrepentimiento y la manifestación del Espíritu Santo. Por eso cuando se levanta un hombrecito en estos tiempos modernos, que habla en lenguas, que pone mano y que, bueno, y ya hay gente que hasta duda si es cierto lo que está pasando ahí, pero algunos todavía conservan esa unción, ese poder, ¿verdad? Mire, la gente los idolatra. Tantito dicen, va a venir Claudio Freyson al estadio, allá van todos. ¿Por qué? Porque quieren recordar cómo antes también eran ellos, con esa unción, ese fuego del Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que revertir esto y tenemos que dar pasos genuinos de meter a la gente en oración. Hoy, cuando se dice, va a haber oración tal día, es como que usted les dice, vamos a tener vacación, hermano. No llegan. Y los que llegan, como se ha perdido el primer amor y el fuego, el fervor cristiano, llegan y apenas oran, con desgano. Dios bendiga esas iglesias que todavía mantienen esa devoción hacia el Espíritu Santo de Dios. Si Cristo dijo, yo ya me voy, dijo. Yo ya me voy, dijo Cristo, y me voy para que venga Él, el Espíritu Santo, el Consolador, el que va a estar con ustedes, dijo. Por eso me voy. Dijo. O sea que nunca hemos estado solos. Dios siempre ha estado pendiente de nosotros. Y sabiendo que el Espíritu Santo ya vino y está aquí, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué no nos metemos en oración? Esas oraciones que hacíamos antes, hermanos, sin que nadie nos dijera, que llegábamos a la casa después del culto, cenábamos y nos quedábamos a las 11, 12 orando de rodillas al Señor. Han desaparecido. Es que hay muchos que se van a los trabajos sin orar. Yo me recuerdo que en aquellos tiempos uno salía al trabajo y lo primero era doblar la rodilla. En la hora del almuerzo, en las empresas, en los trabajos, uno trabajaba y a la hora del almuerzo comía y después un ratito, media hora, a orar. Y luego en la noche en el culto. Hoy hay que rogar a la gente para que llegue a los cultos. Hay que estarles insistiendo. Y muchos de ellos van, pero no van con esa devoción de que les nació en el corazón, sino que van porque uno los fue a invitar. Entonces cambiemos eso, podemos hacerlo, claro que sí. Yo nací y eso fue lo que a mí me impactó, un guerrillero, acostumbrado a andar en los montes tirando balazos, bombas, minas, un guerrillero, ¿verdad? Que fue convertido por el poder del Espíritu Santo de Dios y que fue Él el que me convenció, el que me tentó, el Espíritu Santo, me tocó mi alma a meterme
en las profundidades del Espíritu Santo. Tener una iglesia de creyentes llenos del Espíritu Santo es un verdadero éxito, hermano. Hoy solo, ahí pueden oír, están oyendo algunas predicaciones. Eso solo gritan, gritan y gritan, y lo que menos hay es unción del Espíritu Santo. Porque eso sí abunda ahora. El grito, el grito, el grito. Como para que la gente diga, para que los hermanos digan, está ungido el hombre, y de unción no hay nada. Lo que hay es grito nada más, gritar y gritar y gritar. No hay manifestación del Espíritu Santo. Cuando yo vine de Guatemala aquí a El Salvador, llegué a una iglesia de las Asambleas de Dios, me congregué ahí. Y quiero decirles de que lo digo para la gloria de Dios, no vanagloria mía, que Dios me perdone si yo busco vanaglorias mías. Pero yo me acuerdo que me nombraron presidente de jóvenes. Un grupito de jóvenes que habían ahí. Quizás habían unos 13, algo así, de 10 a 13. En 6 meses teníamos 37 jóvenes en edad de casarse, señoritas y jóvenes. Y había una unción, mire, había una unción tan poderosa que los jóvenes desde que iban entrando por la puerta y comenzaban a oír los signos, ya se iban danzando hasta sus bancas, hablando en lenguas y profetizando. Fueron tiempos gloriosos ahí en esa iglesia. Hoy usted va a ver ahí no hay nada, ya ahorita no hay nada ahí, un grupito como unos 15 hermanos. Ni bulla hacen, pues. Entonces, les dejo esta invitación para que pastores, compañeros, comencemos a meter más. Pero nos preocupamos más por estar preparándonos estudios a 10 horas de la noche ahí, hermano. Y trazar unos grandes sermones, bien trazados, pero frívolos, fríos. Si nosotros pasáramos más de cerca del poder de Dios en oración, esos sermones, aunque no fueran bien trazados, pero llevaran poder del Espíritu Santo, la gente no quisiera irse para sus casas, escuchando la palabra de Dios. Yo les he predicado de esta forma en esta noche, solamente para motivarles. Pero hemos cambiado ¿cómo se llama? La liturgia de los cultos. Le hemos dado más importancia a los programas, a los privilegios de gente que a ver cómo anda delante del Señor, pero ahí lleva la hermanita, el hermanito y la hermanita ya. No sabemos ni cómo andan espiritualmente, pero ahí estamos repartiéndole y hacemos un programa de este tamaño y el Espíritu Santo esperando la oportunidad. No le damos privilegio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer mucho más que lo que nosotros hacemos, porque Él consuela, Él puede bautizar, Él puede sanar a algún enfermo, Él puede quitarle la carga de opresión que siente algún hermano, pero no le damos lugar. Volvamos a esos tiempos, hermanos, donde el que reina en la iglesia es poder del Espíritu Santo de Dios. Ya preocupémonos más por estar más metidos en oración que estar articulando esos grandes sermones. Yo conozco aquí en El Salvador bastantes predicadores, pero excelentes predicadores, con unos sermonazos pero helados como el hielo, fríos, 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 fríos. No tocan la conciencia de nadie, no tocan el corazón de nadie a cambiar, pero para ellos fue un gran sermón. Por eso, cuando yo escucho acá que le afaman a un predicador y afaman a otro predicador, y yo los he oído, y yo digo, qué raro, sí, tiene mucho conocimiento, sí, mucho conocimiento. ¿Es malo el conocimiento? El conocimiento, hermanos, se vuelve un poco apático
cuando no lleva unción del Espíritu. Mire, yo soy de los pastores, yo soy graduado en teología, soy ordenado, pastor ordenado, tengo ya 37 años de andar en las cosas del ministerio, pero yo soy de esos pastores que le gusta oír a un indio caitudo, chuñudo, descalzo, quizás mal vestido, en una iglesia donde se mueve el poder del Espíritu Santo, y no uno de esos orgullosotes pastores con sus grandes corbatas y el estilo engreídos ahí con la Biblia y que solo se pasean de aquí para allá y de allá para acá y que no miran a la gente y que no se conectan con la gente. Prefiero ir un descalzo en un cantón, en un pueblito, en un monte, a un predicador ungido por el Espíritu Santo y que se mete en oración, que pasar perdiendo mi tiempo horas y horas escuchando a esos intelectuales. Hay intelectuales que sí guardan lo que es la devoción, el fervor, la espiritualidad y que son hombres de oración, hay que decirlo también. Esto no va para todos. Hay hombres de Dios. Hay hombres de Dios. Hay hombres que parecen ser de Dios y no lo son. Y hay otros que no tienen nada. Sin embargo, la obra hay que hacerla. Por eso hoy se han inventado los hermanos hacer grandes grupos de danzas aprendidas, danzas estudiadas, y que meten grandes tambores que dejan sorda a la pobre anciana, y los dejan sordos. No se entiende ni lo que están cantando. Se han inventado que hacer tamales, pupusas, elotes, atol, para que la gente llegue y deje pisto ahí. Pero no hay. Ya las iglesias, muchas de estas iglesias ya no son conocidas por el poder de Dios que se mueve ahí, sino por los tamales bien ricos que hacen o los panes con pollo. Vea que nos hemos descuidado. Si usted está de acuerdo con esta predicación, comparte este sermón en su muro, póngalo ahí. Póngale usted un título y dígale a los hermanos, vaya, escuchen al hermano Jorge Alberto Cortés hablando del poder del Espíritu Santo. Invite a sus seguidores, invite a sus contactos, para que hagamos conciencia, para que todos, entre todos, nos preocupemos un poco más por volver a los inicios, por volver a esos cultos llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo, se siente la gloria de Dios y uno sale satisfecho. Quiero orar con ustedes. Padre, muchas gracias. He hablado tu palabra. He dicho a la iglesia, a los hermanos, a los amigos, cómo volver a lo que es la búsqueda del poder del bautismo del Espíritu Santo, que se está perdiendo, Señor. Se está perdiendo, estamos descuidando esa hermosa bendición y estamos dándole cabida a intelectualismo, a ¿cómo se llama?, programas aburridos dentro de las congregaciones, a entretenimiento de las congregaciones. Señor eterno, y no estamos nosotros realmente haciendo lo que debiéramos hacer como cuando la iglesia comenzó. Bendice a los pastores, dales conciencia sobre esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Dios les bendiga.